La iglesia estaba en un estado deplorable y en urgente necesidad de una reforma amplia y profunda en sus prácticas. La religión se había vuelto una de ritos externos, no de una relación personal con Dios. Se había vuelto a la idolatría, promoviendo el culto a las imágenes supuestamente milagrosas. La iglesia dominaba a los feligreses por medio de las amenazas, de la excomunión y del purgatorio. Se llevaban a cabo inquisiciones con la cacería de herejes y brujas. El 99% del clero no tenía estudios, la gran mayoría ni sabía leer. Sus vidas con frecuencia se caracterizaban por la inmoralidad y los vicios. La mayoría de los sacerdotes tenían concubinas y muchos monasterios parecían burdeles. Los sacerdotes vendían sus servicios ilícitamente y ostentaban vidas de lujos. Y se practicaban la simonía, la compra y venta de cargos religiosos. Quiero ser sacerdote, cuesta tanto. Y vendían indulgencias, unos certificados emitidos por la iglesia por un precio que supuestamente reducían el tiempo que pasarías en el purgatorio antes de entrar al cielo. Estas indulgencias se vendían en pro de la construcción de la lujosa Basílica de San Pedro en Roma. Y Juan Tetzel, un monje dominicano, fue el encargado de esta venta de indulgencias para atraer más compradores y llenar las arcas de dinero. Garantizaba que los compradores de indulgencias la completa remisión de los pecados pasados. Tú compras este certificado y no tienes pecado. Él decía, cuando en el fondo del cofre la moneda suena, del purgatorio un alma se aleja. Decía, mis indulgencias te dejarán más limpio que salir del bautismo. Decía, mis indulgencias te dejarán más limpio que Adán antes de caer. Y decía, la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Así estaba la iglesia en el tiempo 1517 y fue este abuso de la venta de indulgencias en Alemania lo que provocó la reacción de Lutero, que impulsaría la reforma y llevaría a la creación de la iglesia protestante. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg para que se debatieran públicamente, como era la costumbre en la universidad donde Lutero enseñaba. Pero las reformas requeridas en la iglesia no tenían que ver solamente con sus prácticas, sino aún más importante con sus doctrinas. Habían corrompido el evangelio. Y fue en la siguiente generación, la de Calvino y otros reformadores, que se formularon las ya famosas 5 solas que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se halla la esencia del evangelio. Las 5 solas son 5 frases en latín que emergieron durante la Reforma Protestante y describían las diferencias más básicas de la verdadera fe cristiana bíblica en contraste con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y las 5 solas son, primero, sola escritura. Sola escritura es la doctrina de la suficiencia de las escrituras. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber para ser salvos. No necesitamos nada más. No necesitamos adiciones de la tradición. Es nuestra fuente autoritativa de revelación y conocimiento acerca de las cosas de Dios.
la Biblia. Enseñaban también sola fide, sola por la fe. Decían, somos salvos cuando tan solo ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan la pregunta del carcelero en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué responde Pablo y Silas? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Enseñaban sola gratia, solo por la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún la fe, aún el arrepentimiento necesarios para ser salvos, son dones de Dios. Todo es de gracia. Enseñaban solo Cristo. Somos salvos solo por medio de Jesucristo. Y enseñaba el quinto solo Deo gloria. La gloria solo para Dios. Ya que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, Él recibe o ha de recibir toda la gloria. Efesios capítulo 1 nos habla de la gloria que va a Dios a causa de su gran plan de salvación. Dice Efesios capítulo 1 a partir del versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Así que las 5 solas. En esta mañana nos centraremos brevemente en la cuarta de estas solas. Solo Cristo. Somos salvos, somos redimidos, somos justificados solo por medio de Jesucristo. Y esto significa 2 cosas. Primero, solo en Cristo hay salvación. Y en segundo lugar, Cristo solo, sin nadie ni nada más. Y estos son los 2 puntos del sermón en esta mañana. Primero, solo Cristo. Y en segundo punto, Cristo solo. Solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro está predicando ante el Sanedrín y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente en Cristo hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. En ninguna otra religión hay salvación. Ni en el budismo, ni el islam, ni el hinduismo, ni ninguna otra religión hay salvación. Si los budistas han de salvarse, necesitan a Cristo. Si los hindúes han de salvarse, necesitan creer en Cristo. Si los musulmanes han de salvarse, necesitan conocer y confiar en Cristo. Es una verdad muy dura, pero es la verdad. El cristianismo es exclusivo. No hay salvación fuera de Cristo. Y son muchos los textos bíblicos que enseñan lo mismo. Aquí hay 3. 1 Timoteo 2:5 que hemos leído antes. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo nos puede hacer que estemos bien con Dios, nos puede reconciliar con Dios. Juan capítulo 10, versículo 9, enseña lo mismo. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Jesucristo es la puerta, no una puerta, es la única puerta de acceso a la salvación. No hay otra. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no es un camino al cielo, es el camino al cielo y nadie puede ser salvo sino por él. ¿Puede un musulmán ser salvo entonces? Claro que sí, pero tiene que creer en Cristo. ¿Puede un hindú salvarse? Sí, pero tiene que convertirse a Cristo. ¿Puede un budista ir al cielo? Claro que sí, pero tiene que dejar su religión y confiar en Cristo como el único camino de salvación. Y ahí radica la importancia de las misiones. Pablo dice en 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué hay misioneros? Porque no hay otro camino a Dios. Si la gente no escucha de Cristo y no responde a Cristo en fe, no hay salvación. Por eso estoy en el Perú, para compartir el evangelio de salvación, que solamente hay salvación en Cristo. Dios quiere la salvación de personas de toda clase social, de toda etnia, de toda lengua y de todo pueblo. Y nuestro pasaje en 1 Timoteo 2, 1 al 7, no enseña el universalismo. Dios quiere que todos sean salvos y todos van a ser salvos. Lo que quiere decir es que habla de la universalidad y la exclusividad del evangelio. Para toda la humanidad hay un solo Salvador, Jesucristo, quien se hizo hombre, quien se encarnó para morir en rescate por hombres y mujeres. Es una sola salvación para todos. Y un solo Salvador para todos, sean reyes, sean gente común, sean judíos, sean gentiles, sean peruanos, sean americanos, sean venezolanos, colombianos, ecuatorianos o británicos como yo. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo Salvador, Jesucristo. Entonces quiero preguntarte, ¿está tu confianza en Cristo para tu salvación? Ninguna religión ni filosofía te puede salvar. Solo Cristo. No hay otro camino. No hay otro Salvador. Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados de todo aquel que cree en Él. Si tú reconoces tu pecado y confías en Cristo y su obra en la cruz, serás salvo. Haz esto y comienza a seguirle con tu vida como la gran mayoría de personas aquí presentes. Y esta verdad debe llevarnos a la oración por los perdidos. Solo en Cristo hay salvación y Dios quiere salvar a las personas y Dios ha decidido salvar a las personas en respuesta a las oraciones de su pueblo. Entonces debemos orar por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Debemos orar por nuestras amistades que no conocen a Cristo. Debemos orar por nuestros compañeros de estudio y trabajo y vecinos y compatriotas y los que no conocen el mundo, no conocen a Cristo en todo el mundo, porque si no conocen a Cristo y confían en Él, no hay salvación. Hay que orar. Pero Dios quiere que hagamos más que orar. Quiere que compartamos el evangelio de salvación en Cristo a quienes conocemos. Quiere que apoyemos la obra evangelística de la iglesia. Quiere que apoyemos la obra misionera de la iglesia. Y quizás, tal vez, quiere que vayamos también a quienes no conocemos. Que nos convirtamos en misioneros
para llevar el evangelio a quienes Dios ama, pero quienes solo podrían ser salvos si llegan al conocimiento de la verdad de la salvación en Cristo. Si ponen su fe en Cristo, el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que solo Cristo. Pero en segundo lugar, Cristo solo. Cristo solo, sin nadie ni nada más. Cuando los reformadores hablaron de solo Cristo, su preocupación no eran las otras religiones, sino la corrupción del cristianismo y la Iglesia Católica Romana, que enseñaba que la obra de Cristo sí era necesaria, pero que no era suficiente por sí sola para lograr nuestra salvación. La Iglesia Católica había agregado otras cosas a la obra de Cristo en la cruz para la salvación. Por ejemplo, la Iglesia enseñaba que era necesario pertenecer a la Iglesia Católica Romana y que fuera de ella no había salvación. Pero les digo, el pertenecer a una iglesia, sea cual sea, la Iglesia Católica o la Iglesia Gracia y Verdad, no salva a nadie, sino que es Cristo quien salva. La Iglesia enseñaba que uno debe realizar ciertas buenas obras para ser salvo. Sean obras de caridad, participar en sacramentos como la misa, el bautismo, la penitencia, pero nada de lo que podamos hacer nos puede salvar. El bautismo no salva ni por aspersión, ni por inmersión, ni de niños, ni de creyentes adultos. El participar en la misa no salva, el participar en la cena del Señor la próxima semana no te va a salvar, la confesión no te salva, la penitencia no salva. La Biblia dice vez tras vez estas cosas. Las obras no salvan. Solo Cristo. Cristo solo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente el Espíritu Santo puede plantar esto en tu corazón. Yo he escuchado muchas docenas de testimonios de jóvenes en iglesias, especialmente en mi iglesia en Inglaterra, donde el joven de 15, 17, 18 años, que ha crecido desde que nació en la iglesia, y dice, toda la vida pensé que era salvo por mis buenas obras. Y ahora entiendo que es por fe. Y yo digo, ¿cómo toda la vida? Si todos los domingos de tu vida has escuchado, somos salvos, no por obras, sino por Cristo. Pero esa ceguera que uno tiene cuando uno está muerto en delito y pecado no te hace entender. Así que solo Dios puede hacer que veas que no es por obras, sino solamente por la fe en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Yo voy a hablar con Dios, cuando llego al cielo, vamos a conversar. No, ninguno. Gálatas 2:16, por las obras de la ley, nadie será justificado. Pero me he portado bien, he ido a misa, he hecho obras de caridad. No. Por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, fallas en un solo punto en toda tu vida, estás condenado. ¿Y quién puede decir que nunca ha pecado? Solo uno que no pecó, Jesucristo. La iglesia enseñaba que uno completaba la expiación de sus pecados y el proceso de limpieza del alma en el purgatorio. Pero la Biblia nada dice de un purgatorio. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aunque pases 1.000.000 de años en un purgatorio, no va a servir de nada, no existe, porque Jesucristo, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Algunos enseñaban en la iglesia que María era corredentora. Ella consintió en llevar al Hijo de Dios en su vientre.
Ella compartió la vida de Cristo. Ella sufrió con la muerte de Cristo. Entregó a Jesús para que se fuera a la cruz. Pero la Biblia no dice nada de esto. Al contrario, presenta a María en necesidad de un Salvador, al igual que el resto de la humanidad. La Biblia nos enseña vez tras vez que somos salvos tan solo por la obra redentora de Cristo en la cruz en el Calvario, pagando por nuestros pecados con su sangre. Aquí algunos textos. Podría citar 100, pero no lo voy a hacer. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quite el pecado del mundo. Romanos capítulo 3, versículo 24, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Jesús es como el pararrayos. Cuando Dios derrama su ira sobre el pecado, Jesucristo como pararrayos recibe la ira de Dios contra todo su pueblo. Cristo pagó. Ya no tengo que pagar. Romanos capítulo 5, versículo 9. Estando ya justificados en su sangre. Romanos 5, capítulo 10. Versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Efesios 1:7, son muchos pasajes en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Dónde dice por obras? ¿Dónde dice por bautismo? ¿Dónde dice por ir a misa? ¿Dónde dice que por pertenecer a la iglesia? Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La Biblia no puede ser más clara. Pero en el tiempo de Lutero, la gente no tenía acceso a una Biblia. Los sacerdotes no podían ni leer ni tenían Biblias. Pero gracias a Dios, que como es su tiempo perfecto, se inventa la imprenta. Poco tiempo antes de la Reforma, y de pronto las verdades del Evangelio pueden extenderse por Europa y todo el mundo. Hebreos 1:3. Jesucristo, está hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cómo? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 1 Juan 2:2. Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Nos lavó, o como de repente tienes otra versión de la Biblia, probablemente más correcto, nos libró de nuestros pecados. ¿Cómo? Con su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué más? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Una vez cuando lleguemos al cielo vamos a ver gente de todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos, todo linaje, adorando al Salvador. Un solo Salvador para todas las naciones. Cristo en la cruz del Calvario tomó el castigo sobre sí mismo y llevó el juicio en lugar de pecadores como nosotros. Con su propia sangre expió los pecados que nos hicieron enemigos de Dios. La muerte de Cristo es el precio de la redención establecido por Dios para el perdón de pecados. No con oro, no con plata, no con toda la riqueza del mundo, la sangre preciosa de Cristo. Si estás confiando en esta mañana en cualquier cosa o cualquier persona además de Cristo, no solamente en lugar de Cristo, sino además de Cristo para ser salvo, pertenecer a la iglesia, tener una vida religiosa,
el hacer buenas obras, el terminar de pagar tus pecados después de esta vida, un purgatorio, entonces no estás confiando exclusivamente, plenamente, salvíficamente en Cristo. Cristo solo. Cristo solo. Pon tu fe tan solo en Él, tan solo en Cristo. En conclusión, no hay otro Salvador que Cristo. Es la única esperanza de las naciones. Debemos orar que las personas puedan conocerle, que sus ojos sean abiertos y vean a Cristo y corran y confíen en Cristo. Debemos compartir a Cristo con los que no le conocen, porque si no llegan a conocer a Cristo, no pueden ser salvos. Y Dios nos quiere utilizar. Debemos apoyar la obra evangelística de la iglesia. Debemos apoyar la obra misionera de la iglesia. Debemos poner toda nuestra confianza en Cristo solamente para nuestra salvación. No la iglesia, no la religiosidad, no el bautismo, no las buenas obras, solo en Cristo. Solo en Cristo somos salvos por su sangre derramada en la cruz al morir en nuestro lugar. Y damos gracias a Dios por personas como Martín Lutero y por otros reformadores en el siglo XVI que rescataron el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que podemos celebrar esta semana 507 años desde la Reforma Protestante. Gracias, Padre, que tuviste misericordia sobre nosotros, aquí en el siglo XXI. Y a través de la Reforma y la expansión del Evangelio por los países de Europa y más allá, llegó el Evangelio a nosotros. Que solamente hay salvación en Cristo. Ayúdanos, Padre, a estar eternamente agradecidos por la obra de Cristo en la cruz, pagando lo que nosotros jamás podríamos pagar, ni por una eternidad en un ficticio purgatorio. Y Padre, pedimos por los que aquí esta mañana quizás nunca han visto a Cristo como único camino de salvación. Pedimos, Padre, que tú puedes, por medio de tu Espíritu Santo, obrar en sus corazones de piedra, transformarlos por medio de tu predicación, por medio de tu palabra, en corazones de carne sensibles que pueden ver su pecado, ver su necesidad de un Salvador, ver su necesidad de un mediador que pueda reconciliarlos contigo. Y que pueden ver que ese único mediador salvador es Jesucristo y pueden correr a Él en fe y arrepentimiento. Padre, pedimos que puedas salvar aún en esta misma mañana. Obra en los corazones. No dejes a nadie tranquilo en sus pecados. Que pueden estar inquietos hasta que por fin descansen en Cristo. Pedimos, Padre, que puedas edificar esta iglesia. Lo has hecho. Ha crecido grandemente en los últimos años. Padre, pedimos que sigas bendiciendo por medio de la fiel predicación de tu palabra desde este púlpito y desde el testimonio de los hermanos aquí. Edifica tu iglesia. Gracias que tu iglesia se construye solamente sobre Cristo. Damos gracias por esta mañana. En nombre de Cristo oramos. Amén.